No te olvides del jamón, claro, del número 1 en jamón ibérico, Navidú. Esta voz, absolutamente inconfundible, forma parte ya del imaginario colectivo de millones de españoles. La voz, y me atrevería a decir incluso los anuncios y las marcas a las que dio vida en la radio. Navidul, de la motosierra, de la hidrolimpiadora, Steel, del cortaseto, Steel, del soplador. Entre otras cosas, porque son casi 60 años en las ondas, desde Galicia a Madrid, de la SER a la COPE y de la música al deporte. Es la voz, claro, de Pepe Domingo Castaño, la leyenda de la radio. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 19 de septiembre. Aquí comienza El Mundo al Día. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. ¡Hola, hola! ¡Comienza! ¡Tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo. Esa fórmula para saludar, la del hola hola, tan característica, que habrá utilizado por otra parte miles de veces para comenzar Carrusel Deportivo primero y Tiempo de Juego después, quedará para siempre en la historia de la radio. Una voz que ha acompañado a millones de españoles, a generaciones enteras de españoles a través de este medio de comunicación estas últimas décadas. José Domingo Castaño Solar nació en Galicia el año 42, hijo adoptivo de Padrón. Estaba a punto de cumplir 81 años. Me asaltan los 80 y noto que se acerca un poco más el horizonte. Se me escapa del alma un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron... Son las 8, las 7 en Canarias. Esta madrugada se ha apagado la voz de la auténtica leyenda de la radio y se ha convertido en eterna. Así, de esta forma, es como daba la noticia a la cadena COPE, su casa desde el año 2010. Desembarcó junto al grueso del equipo de deportes de la cadena SER en uno de los grandes terremotos que ha vivido la radio en España. En ambas emisoras compartió micrófono con el periodista Manolo Lama. Manolo está hoy en El Mundo al Día. Con él vamos a conocer mejor a su amigo Pepe. Bueno, para mí Pepe Domingo Castaño ha significado lo mismo que para cualquier oyente de radio. Yo nací escuchando a Pepe Domingo Castaño, no haciendo deporte, pero sí escuchando a Pepe Domingo Castaño. Yo era un niño de los que me ponían unas filas para ver el gran musical donde iban los artistas de la época y había allí un fenómeno, un crack que se llamaba Pepe Domingo Castaño y que tenía enamorado a todos los chavales y chavalas de aquella época. Después, entrar en una radio donde de repente por el pasillo te cruzas con Pepe Domingo Castaño, con Joaquín Prado, con Iñaki Gabilondo, ya era... Vamos, un privilegio y un regalo, y ya finalmente el no va más es cuando dices, oye, voy a compartir micrófono con Pepe Domingo. Y mis últimos años con Pepe, pues ya eran años de complicidad, años de compañerismo y años de hacer una radio, no sé si mejor o peor, pero una radio diferente a lo que se hacía. El talonario Bancotel, el talonario. Qué bonito el talonario Bancotel. Mira, aquí está el talonario, qué maravilla. La verdad es que hay anuncios que son más actuales, otros que son más históricos, como este. Cada generación, yo creo, de oyentes pues se identifica, ¿no?, más con los suyos. A mí este tal vez pues me queda un poco lejos, pero lo que está claro es que es inconfundible la manera que Pepe tenía de hacer radio. Bueno, Pepe, cuando decimos que Pepe es una leyenda, no estamos exagerando. Pepe va a ser uno de los más grandes de la historia de la radio. Pepe Domingo Castaño ha sido el tío que ha inventado una cosa que estaba en desuso, que es que la publicidad de la que vivimos tuviera tanto valor como el contenido que ofrecíamos. O sea, esa famosa frase de Pepe cuando decía a la gente, una pausa y volvemos, a Pepe, vamos, Pepe le mataba esa frase. Entonces él consiguió algo que es acojonante y alucinante, que es que había veces que la publicidad tenía más interés que la propia información. Y eso nadie puede imaginarse lo difícil que es. Y luego consiguió que el abuelo, el padre, el niño recitara no solo sus poemas, sino recitara sus canciones y sus anuncios. O sea, las famosas frases míticas de Pepe un burrito, de Goronita, de Bancotel, eso va a quedar para la historia, porque eso... Pepe se fue, los anunciantes dejaron de hacerlo, pero las frases siguen y siguen y siguen. Sin ir más lejos, el pasado domingo, en el partido entre Getafe y Osasuna, cuando se estaba guardando el minuto de silencio, ese minuto de silencio se rompió con «¡Pepe, un purito!». Algo que es inexplicable.
Un purito rey que anima la tarde y da suerte también, el 7, el 15, el mini, toda la variedad. Esto que contaba Manolo, eso de la pausa, yo lo recuerdo perfectamente. Hace unos pocos años, además, mientras estudiaba, recuerdo a Pepe contándonos, a un grupo de alumnos, lo mal que le parecía que en la radio se hablara de pausa para dar paso a la publicidad. Lo tenía terminantemente prohibido. Explicaba que era algo tan importante la publicidad que no se podía hablar de ella como algo separado, ¿no? Que cortaba la programación, ni como algo que partía, ¿no? El transcurso de un programa. Carlos Toro es periodista deportivo y es compositor musical. Hola, Carlos. Hola, hola, que diría Pepe Domingo. Nunca mejor dicho, en este caso, la cima de la popularidad le llegó, Carlos, a Pepe en la radio deportiva como animador, digamos. Su manera de hacer radio, su manera de hacer publicidad en la radio, creando lemas para la historia, utilizando y personalizando sintonías que a lo mejor no tenían nada que ver con ese anuncio, ¿no? del que estaba hablando, pues para darle un poco de vida a la publicidad. Ese estilo, esa personalidad, ese tono incluso y la música de su voz ha reinventado todos estos años la forma de hacer publicidad en la radio. Sí, porque la hizo, digamos, él se convirtió en el mensaje, anunciara lo que anunciara, era él, daba la impresión de que él sí era consumidor de ese producto y que lo sería igual aunque no pagaran por ello. Eso era credibilidad, porque su naturalidad, su alegría, su optimismo, su cercanía a la gente lo hacía muy creíble. ¿Y dónde está la clave, Carlos? En la voz, una voz que era hoy la de un hombre de 80 años, pero con toda la vitalidad del mundo. Era una voz característica, que además lo que conseguía siempre, y seguro que todo aquel que lo haya escuchado alguna vez se ha dado cuenta de esto, que conseguía transmitir siempre cierta alegría, ¿no? Y optimismo, además un optimismo que era bastante contagioso y una forma incluso de ver la vida. Era una voz bonita, una voz con buena dicción, que ahora no se lleva mucho, pero entonces sí, era imprescindible. Era una voz optimista. Si uno cerraba los ojos y oía ese timbre, era siempre optimista. Optimista en televisión, optimista en radio. Siempre cuando emitía esa voz era con una sonrisa, que ya digo, si cerrabas los ojos en televisión, podías perfectamente interpretar ese tono con una sonrisa. Era un hombre alegre, optimista, transmitía naturalidad, familiaridad. Y eso le hizo ser muy, muy querido, muy apreciado, y eso hacía que sus anuncios fueran muy creíbles, muy, muy cercanos al potencial cliente. ¿Cómo era Pepe, Manolo, en lo personal? Pepe era bondad, Pepe era brazos abiertos para los demás, lo mío es tuyo, y luego pues era un tío que le gustaba vivir, y además que le gustaba vivir bien, y que él pensaba que había que currar para vivir, y que necesitaba vivir, y que quería salir, y que le molestaba la mañana, y que le volvía loco la madrugada. Porque, bueno, él tenía pues ese tinte, ese barniz de artista, de crack, de estrella, y dicen que las estrellas cuando más brillan son por la noche. A todo el mundo le encantan los chasquis de Facundo, ¿eh, Álvaro? Los chasquis de Facundo, ahí viene, triunfando. ¿Cómo dirías? Pepe llegó a la radio, pero no fue su primer amor, ni siquiera fue su primer empleo. Es más, él empezó trabajando como contable de una empresa de Padrón. La radio le llegó más por convicción, según él mismo contaba hace poco en COPE. Lo que pasa es que yo cometí el error de arriesgar demasiado en aquella primera prueba. ¿Por qué? Para obligarme a mí mismo, a si salía mal la prueba, dedicarme a la radio como fuese, en otra emisora, en otro lugar, donde fuese. Y pedí la baja en la empresa antes de ir a hacer la prueba. ¿Y sabes por qué? Porque estaba seguro de que la iba a ganar. De ahí a La Voz de Madrid, con Club Musical, Disco Parada también en Radio Centro. Fíjate que es curioso que, claro, él tenía 80 años y la gente veterana sí le recuerda en televisión, en aquellos programas o en la radio, pero la gente más joven le recuerda o se hizo famoso a través de esa publicidad, que es, digamos, lo último de su carrera. No sabe de amor ni engaña. No dice, nunca no bailo.
La música estuvo muy presente en su vida, en la radio, con el gran musical de la SER, por ejemplo, o en 300 millones de Televisión Española. La música era tan parte de él que hasta se dedicó a ella, en las bandas Los Ibéricos o Blue Sky, pero también como solista. Carlos, no podemos quitarle a Pepe Domingo Castaño la música de su carrera. Sí, yo creo que la música fue su primer amor, de muy joven, y luego llegó el deporte, y luego ya, pues, quieres igual a papá y a mamá. Y él, yo creo que era fundamentalmente un amante de la música. Además triunfó. Tuvo un par de canciones, Neniña sobre todo, y Motivos, otro título, pero Neniña fue un gran éxito, en España y sobre todo en Latinoamérica. Fue número 1 en muchos países. ¿Había alguien más gallego que él? No, pero también era universal, era un hombre además con una curiosidad intelectual enorme. Escribía poemas bastante buenos, era un hombre sensible, tenía grandes capacidades, grandes inquietudes, y yo creo que todas ellas las practicó con éxito y con reconocimiento popular. Se ha ido de este mundo con la satisfacción de que tuvo éxito. No como Julio Iglesias, no como Alejandro Sanz, naturalmente. Bueno, casi nadie tiene ese éxito, pero tuvo un número 1. Se oyó muchísimo, se cantó muchísimo, lo cantó en televisión innumerables veces. Tuvo una vida en ese sentido bastante plena, y yo creo que sus sueños se cumplieron casi todos, porque nunca se cumplen todos, pero yo creo que casi todos se cumplieron a la postre. Es un buen resumen de la vida de Pepe Domingo Castaño. Carlos, gracias. Un placer, y de aquí mi homenaje a Pepe Domingo. Eu quero che tanto, Ainda non sabes, eu quero che tanto, terra do meu país, quero as túas ribeiras. si me falen Manolo Lama y Pepe han compartido más de 3 décadas de radio, han formado parte de equipos que, por otra parte, han sido líderes en las 2 cadenas más importantes de España. Han compartido su vida, han sido amigos. Manolo, ¿recuerdas alguna anécdota de todos estos años que habéis compartido que ayude a que le contemos a nuestros oyentes quién era Pepe? Anécdotas tengo muchas, pero siempre cuento una que a mí me dejó impresionado. En un partido que jugaba el Madrid en Granada, un señor se me acercó y me dijo: hola, mire, buenas, mire, yo soy un oyente de Tiempo de Juego. Mire, dígale usted a Pepe Domingo Castaño que tengo un niño que tiene 8 años y me ha pedido para los Reyes Magos una Steel. Y yo cuando oí aquello me venía abajo. Una Steel, un niño de 8 años. O sea, una motosierra. Y diría yo, ¿para qué? Pero claro, el niño escuchaba a Pepe vender aquella Steel y diría el niño: este es el mejor juguete, ni el Scalestri, ni los coches, ni nada. Esto es lo mejor que hay. Y el tío me lo contaba y yo me moría de risa. Digo, claro, el chaval pensaría, una Steel, eso nomás que lo tiene Batman, Superman, los megapoderosos. Y es que era así. O sea, Pepe hacía tal cual, que tú quisieras comprar algo que no necesitabas porque te molaba mucho cómo lo vendía. Que nosotros desde aquí, desde este estudio, y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros coches, desde vuestros barcos, desde vuestros trabajos, desde vuestras playas. Este es uno de los momentos más icónicos de la carrera de Pepe Domingo Castaño. Es verdad que fue al final, cuando llegó a la cadena COPE. Desde todos esos sitios que él enumeró aquel día, todos sus oyentes le van a seguir recordando y escuchando, por qué no decirlo también, a partir de este momento. Es bastante probable que hoy la radio sea un poco peor sin él, pero desde luego su voz ya es parte de su historia. En un excitante ejercicio de deporte, alegría y amistad. Carlos Toro y Manolo Lama han hecho posible este episodio del Mundo al Día, de cuya producción se ha encargado Aurora Molina. Para escuchar este podcast ya sabes que solo tienes que acudir al mundo.es, que es la web del Mundo, o a las principales plataformas de audio, donde además te puedes suscribir para escucharnos todos los días. En la que más te guste, en la que tengas en tu móvil, en tu preferida, ahí estamos. Mañana será miércoles y aquí estaremos. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.